Saludos a todos nuestros familiares y amigos, que Dios los bendiga. Es una bendición nuevamente estar acá con todos ustedes. Una semana más que ha pasado, llegamos a este día domingo donde nos presentamos delante de Dios a expresarle nuestra gratitud, a darle adoración y a escuchar de su palabra, poder compartir con ustedes alguna palabra que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, que sea de bendición, que Dios nos hable. Ese es el propósito, que Dios nos hable a través de su palabra, que sea el Espíritu Santo el que hable a tu corazón, que sea el Espíritu Santo el que te guíe a acercarte a la presencia de Dios, a conocer más cercanamente de Dios. Pero sea bienvenido, nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros. Siempre lo invitamos que participe en el transcurso de la semana. Envíenos sus comentarios, envíenos peticiones de oración. Con mucho gusto vamos a estar orando por ustedes. Dios lo bendiga. Le pedimos siempre que tenga la Biblia a la mano para que al terminar usted mismo vaya a la Escritura y cerciórese de que lo que estamos compartiendo con ustedes proviene de la palabra de Dios. Y especialmente ahora de lo que vamos a compartir, donde nos anima, nos aconseja a meditar en la palabra de Dios, lo cual es sumamente importante para nosotros. Así es que gracias por estar con nosotros, donde quiera que nos acompañe, aquí en Canadá, Estados Unidos, tenemos a algunos amigos, algunos compañeros trabajadores que ahora están por aquel lugar, en México, en Guatemala, en El Salvador, a todos nuestros familiares también, que Dios los bendiga, les enviamos un saludo especial y gracias nuevamente por estar con nosotros. Bendiciones, que Dios lo bendiga y que Dios le supla todas y cada una de sus necesidades. Vamos a iniciar en este mes, en este primer domingo de este mes, vamos a compartir mensajes basados en el libro de los Salmos, para que Dios nos bendiga, Dios nos hable. Vamos a dar una pequeña introducción, vamos a decir de qué se trata el libro, y así con eso vamos a aprender también nosotros a escuchar y también a comunicarnos con Dios. Vamos a meditar en el Salmo número 1. Por las siguientes 4 domingos estaremos compartiendo mensajes basados en el libro de Salmos, y quizá nos podemos extender un poco más dada las circunstancias, dada de que probablemente el tiempo no nos alcance para terminar alguno de los salmos en un solo domingo y lo tengamos que dividir en 2 domingos para tratar de respetar tiempo. Así es que nos vamos a quizá enfocar y vamos a terminar no solamente en este mes, nos vamos a continuar en el mes siguiente también, compartiendo unos 4 o 5 salmos que sea de bendición para nuestra vida. Salmo número 1 para iniciar esta serie basada en el libro de los Salmos. Salmo número 1 en sus Biblias. Vamos a compartirlo, vamos a leerlo todo en este momento. Solamente son 4 versículos y la palabra de Dios dice así. Dios le bendiga, acompáñenos, tenga su Biblia a la mano. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que el Señor bendiga su palabra. Libro de los Salmos, vamos a estar meditando. La palabra salmo significa, es una alabanza, es un canto, es adoración dirigida hacia Dios. Entre los estilos de literatura que encontramos en la palabra de Dios, tenemos libros proféticos que nos hablan de acontecimientos por venir, tenemos libros históricos, tenemos los evangelios, ¿verdad?, que nos hablan de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos los libros poéticos, como el libro de Salmos. Es considerado, al igual que el libro de Proverbios, el libro de Cantares, el libro de Eclesiastés, son considerados libros poéticos. Los Salmos son 150, es el libro más grande de la palabra de Dios, 150 capítulos, y tiene como cosa curiosa el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. El libro de los Salmos tiene 150 salmos escritos por 11 diferentes escritores, aunque la gran mayoría de los salmos fue escrito por el rey David. Son cantos y son oraciones que se convirtieron en ese tiempo como en un himnario para el pueblo de Dios. Es decir, utilizaban los salmos para poder adorar y para poder cantar
al Padre Celestial. Los temas mayores que podemos encontrar en este libro son 150 capítulos, pero hay 3 temas principales que podemos encontrar en este libro. El primero es Dios y su autoridad. El libro de los Salmos es acerca de Dios. Aún a pesar de que menciona la condición del hombre, menciona la relación entre Dios y el hombre, de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios, el libro en forma general y específica nos habla de Dios, nos dirige a Dios, nos habla acerca de su reino poderoso, nos habla de su ley, nos habla de la gloria de Dios, nos habla del poder de Dios, nos habla de la eternidad, de su amor, de su misericordia, de la fidelidad que Dios ha tenido para con su pueblo. Son cantos de adoración que encontramos en este libro, pero todo el libro está enfocado a hablar de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo también el libro nos habla acerca de la honestidad de los escritores. El primer tema es todo acerca de Dios, de su gloria, de su poder, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, de su eternidad. Pero el libro también, cuando leemos el libro, nos habla de la honestidad de los escritores, la manera en que ellos se comunicaron con Dios, hablaban con pasión, con transparencia, es decir, se presentaron delante de Dios abiertamente. Abiertamente le hablaron al Padre Celestial, y eso es algo importante para nosotros porque tenían pasión cuando se comunicaban con Él, tenían esa transparencia, esa honestidad, pero también eran vulnerables. Nos manifiestan su tristeza, su compasión, el gozo. Hablaban acerca del pecado con el que estaban lidiando, como el rey David en el Salmo 51 nos habla acerca de su pecado, pero también nos habla del arrepentimiento, presentarse ante Dios, arrepentirse y buscar el perdón de Dios, acerca de lo imposible que es para nosotros. El Salmo nos habla acerca de lo imposible que es para nosotros escondernos de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? Donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, ahí va a estar la presencia de Dios. Y de eso nos habla la palabra en los Salmos. Nos habla acerca de la justicia que pedían los escritores. Decían, haznos justicia de nuestros enemigos. Nosotros los lectores, nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, estamos invitados de alguna manera a llegar hasta el trono de la gracia celestial con toda la confianza del mundo. Cuando tú lees los Salmos, aprendemos a que nos podemos dirigir a Dios abiertamente. Abiertamente. No hay, el único impedimento que nosotros tenemos para acercarnos a la presencia de Dios, para exponer nuestra causa ante Dios, es el pecado. Mientras no arreglemos pecado, mientras no nos arrepintamos de nuestro pecado, mientras no confesemos pecado, mientras no pongamos las cosas en limpio delante de Dios, no podemos comunicarnos con Él. Esa es una barrera entre Dios y nosotros, se llama pecado. Pero de otra manera yo puedo llegar hasta su presencia y declararle cómo me siento abiertamente. Y cuando lees los Salmos, cuando vas paso por paso y ves los escritores cómo se expresaban, te da confianza, nos ayuda a nosotros a no tener miedo. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, pero es nuestro Padre Celestial. Hemos crecido en un ambiente en que nosotros inculcamos a nuestros hijos a poder hablar con nosotros con toda confianza, siempre con respeto, siempre con el debido respeto que nosotros le debemos al Padre y especialmente al Padre Celestial, pero con toda confianza. Pueden venir y explicarnos acerca de su tristeza, de su gozo, de su preocupación, de su temor, de su angustia, de su depresión, de todo eso. Y en este libro encontramos eso. Entonces es un tema especial. En el libro de los Salmos, cuando tú lo lees, los 150, te identificas y te ayuda. Estamos invitados nosotros los cristianos, los creyentes, a poder llegar hasta el trono de la gracia. Ya no hay ningún velo que impida que yo llegue a la presencia de Dios con toda confianza, arrojar toda mi ansiedad. La palabra dice que yo busque el oportuno socorro y que eche delante de Él toda mi ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando leemos los Salmos, eso es la enseñanza que aprendemos. No solamente es acerca de Dios, pero también los escritores tuvieron esa honestidad de poder hablar con Dios abiertamente. Nuestro Dios no es un Dios como las otras religiones, que tienes miedo. Que tienes miedo y que tienes que hacer algún sacrificio antes que poderte comunicar con Él. Con nuestro Dios podemos comunicarnos en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Podemos hablar con Él y derramar y presentar toda nuestra persona delante de Él.
Y de eso nos habla el libro de los Salmos. Por eso es bonito leerlo, es interesante leerlo y es una gran enseñanza para nosotros el poder leer el libro de los Salmos. También nos habla el tercer tema. Son 3 temas principales. Es la gloria de Dios, la eternidad de Dios, el poder de Dios, la honestidad de los escritores que vinieron abiertamente a hablar con Él. Pero también uno de los temas centrales es la adoración. Eso es algo de lo que muy poco hablamos, es acerca de adorar a Dios. En nuestra oración en este día hablábamos, que dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y son muy pocas las cosas que nosotros buscamos para agradar al Padre Celestial. Es muy poco lo que hacemos para darle nuestra adoración, especialmente en estos tiempos que vivimos, tiempos de necesidad, tiempos de presión, tiempos de temor, de angustia, que no sabemos qué va a pasar, en qué va a terminar todo lo que estamos viviendo. No nos detenemos a darle adoración. Leemos la palabra de Dios en el libro de los Salmos, y leer los Salmos es una manera de poder adorar al Padre Celestial, el poder expresar nuestra gratitud, darle nuestro amor, poderle confesar nuestro amor para todos aquellos que tienen dificultad de poder expresar sus sentimientos, especialmente hacia Dios. Es mucho más sencillo cuando se los decimos a una persona físicamente, a la esposa, al esposo, al padre, a la madre, a los hijos. Es mucho más sencillo porque lo estás viendo. Pero el Padre Celestial, como no lo vemos, no les da la confianza de poder expresar y poderlo adorar y poder entrar ante su presencia con cántico y a través de la adoración y de la alabanza poder expresar a Dios absolutamente todo lo que tú sientes por Él. Una de las cosas en los diferentes lugares aquí en Canadá, el congregarnos en este momento no es permitido. Es una de las, ya vamos para 1 año prácticamente en que no nos hemos congregado en nuestra iglesia. Y lo que más extrañamos con mi esposa es la adoración, el tiempo de adoración, el tiempo en que podemos alabar a Dios, el tiempo en que podemos elevar nuestras voces, el tiempo en que podemos cantarle, el tiempo en que le podemos expresar lo que hay en nuestro corazón, en que podemos rendirnos totalmente a nuestro Padre Celestial y expresarle nuestro amor, nuestra gratitud y toda nuestra adoración que le queremos dedicar. Y el libro de los Salmos nos dirige, nos guía para que podamos hacer eso, para que podamos adorar. El último de los salmos, como dice, el Salmo 150, ¿cómo termina? Porque es importante para nosotros. Dice el Salmo 150, el último de los salmos, dice: alabar a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Hay muchas razones por las que yo le puedo adorar a nuestro Dios, y es importante que nosotros nos detengamos de pedir y pedir y pedir, y Dios quiero que hagas, y Dios necesito, y Dios dame, y Dios ayúdame. Por supuesto es todopoderoso y lo puede llevar, y te puede ayudar, y te puede bendecir, y te puede responder, pero es importante también que le demos nuestra alabanza. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle con son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Termina el Salmo 150. Entonces este libro nos habla acerca de la adoración. Son los 3 temas principales que encontramos en el libro de los Salmos. Ahora, volviendo ya al Salmo número 1, versículo número 1, vamos a tratar de llevar a la mitad de esta porción de este Salmo. Quizá ahí nos detenemos y la siguiente semana continuamos. Vamos a ir viendo nuestro tiempo, pero pónganos atención. Salmo 1, versículo 1, importante, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado en la Escritura significa feliz, significa satisfecho, significa que recibe bendiciones, que ha sido bendecido grandemente por Dios. Esa es la palabra bienaventurado, y es así como inicia el capítulo número 1 del libro de los Salmos. Bienaventurado, feliz, satisfecho, lleno de bendiciones es el varón. Es ese hombre que, la felicidad de este hombre que sigue el plan de Dios, que sigue el camino de Dios, que busca la presencia de Dios. Esa es
su felicidad, esa es la bendición, eso es lo que le provoca estar satisfecho y esa es la palabra bienaventurado. Encontramos en el libro de Mateo, recordarás las bienaventuranzas, el sermón del monte o las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo a todo el pueblo les está predicando y les está hablando y les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Señor Jesucristo le está diciendo: feliz, bendecido eres aquel que es pobre de espíritu, no necesariamente pobre materialmente, pero todo el sermón va diciendo feliz, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Es decir, cuando vivimos bajo la presencia de Dios, bajo su protección, andamos en sus estatutos, andamos en su caminar, andamos buscando de su voluntad, bienaventurado. Es una bendición. Estamos llenos de bendiciones, te sientes mejor, sientes felicidad, sientes satisfecho al tener la presencia de Dios en tu vida, y es lo que inicia el Salmo: bienaventurado el varón. En este Salmo, en estos versículos, vamos a encontrar, por eso el título que le ponen al Salmo es el justo y los pecadores. Vamos a encontrar un contraste entre los justos y las personas que son pecadoras, es decir, aquel que es bienaventurado, aquel que sigue a Dios, aquel que conoce de Dios, aquel que tiene una relación con Dios, aquel que se somete a Dios, aquel que ha abierto su corazón para recibir a Dios y su palabra y sus mandamientos y su autoridad y su señorío, con aquel que lo ha rechazado, con aquel que no vive de acuerdo a su voluntad, con aquel que no lo conoce verdaderamente, que cree en Él, pero no tiene una relación personal con Él. Y encontramos ese contraste en estos versículos, lo vamos a estar viendo. Es causa y efecto. Hago algo, resulta en algo. Es lo que vamos a encontrar en estos versículos. De acuerdo a lo que yo hago, ese va a ser el resultado en el aspecto espiritual y muchas veces en el aspecto físico y material, basado en estos versículos que vamos a estar leyendo. Encontramos en estos versículos que solamente hay dos caminos: el justo y los pecadores, es decir, el camino que voy a seguir con Dios o el camino que voy a seguir sin Dios, que era lo que hemos estado compartiendo los días miércoles. En cuanto a Salomón, nos habla de toda esa búsqueda por encontrar satisfacción, y buscó de todo y nos tira el consejo, nos pasa el consejo. No es malo, el problema es que Dios no está en relación a eso. Dios no es parte de la vida, y aquí encontramos lo mismo. Es esa contradicción, es ese contraste entre aquel que camina con Dios y aquel que camina sin Dios, que no está Dios en tu vida. Hay una separación al decir el justo y los pecadores, porque vamos a encontrar que dice: bienaventurado el varón que no anduvo, dice ni estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, hay una separación entre una persona y la otra. Cuando tú conoces de Dios, no se mezcla el agua con el aceite, no se mezcla la luz con las tinieblas en base a la palabra de Dios. Cuando tú conoces de Dios, cuando nosotros conocemos de Dios, cuando nosotros nos decimos que somos creyentes, que somos cristianos, no te mezclas. Somos parte del mundo, pero no vivimos, tratamos de vivir de una manera diferente. Y aquí nos dice: no anduvo, ni estuvo, ni se sentó. Nos está hablando de esa separación. ¿Sabes tú que la palabra santo en la Escritura significa separado? Eso es lo que significa la palabra santo. Significa separado o apartado para Dios. En el momento en que tú te comprometes, en el momento que tú recibes a Dios, al Señor Jesucristo en tu vida, te estás apartando para Él. Te estás comprometiendo a vivir de acuerdo a su palabra. Y eso es lo que encontramos aquí. Ahora es bien difícil, porque muchos de nosotros no nos gusta. No nos gusta querer hacer esa separación. Queremos, como la gran mayoría de la gente, creemos en un Dios, pero quiero seguir haciendo mi vida, quiero seguir viviendo de la manera que yo quiero. No va. En base a la palabra de Dios, de ninguna manera se combina. De ninguna manera puede estar entrelazado. De ninguna manera puede subsistir de esa manera una relación con Dios. O se es o no se es. Y aquí es lo que estamos encontrando, que está diciendo no. No anduvo. Es el contraste entre una persona creyente, el justo, y una persona que no es creyente, pecador. Es lo que dice la Escritura.
Y para muchos de nosotros no queremos tomar esa decisión. La gente no quiere tomar esa decisión porque nos hablan y nos dicen, es que a ti te prohíben todo, tú ya no puedes hacer nada, tú ya no haces aquí, ya no vas allá, ya no hablas aquí, ya no piensas así. Y eso es lo que no les gusta. Yo prefiero quedarme con mi religión porque ahí puedo hacer absolutamente todo lo que yo quiera y no hay ningún problema. Y creo en Dios y vamos al mismo lugar en base a la palabra de Dios. No es así. En base a la palabra de Dios tiene que haber una separación. Por eso inicia el Salmo. Dice feliz, pero es feliz el que no anduvo, el que no se sienta, el que no estuvo. Eso es lo que le va a dar la felicidad y la satisfacción espiritual en relación con Dios. Y tenemos que entender eso, que es parte fundamental de nosotros los cristianos. Como tú eres cristiano, están esperando a que te equivoques. La gente te va a ver. La gente te va a estar observando, la gente te va a estar criticando y la gente va a estar esperando el momento en que tú te equivoques y caigas, porque no entienden que seguimos siendo pecadores, pero pecadores redimidos, pecadores lavados por la sangre de Cristo Jesús, pecadores justificados, pecadores que estamos siendo regenerados y transformados por el poder del Espíritu, pero seguimos siendo pecadores, nacimos en pecado. La única persona que ha vivido en este mundo sin pecado fue tentado en todo, pero no cometió pecado, el Señor Jesucristo. De ahí en fuera, soy pecador. Pero buscamos la manera de apartarnos y de vivir de acuerdo a la Escritura. Y eso es lo que vemos aquí, dice bienaventurado, y vamos encontrando el contraste. ¿Qué es lo que me va a hacer bienaventurado? En el libro de Mateo, cuando el Señor les dice bienaventurados, es decir, feliz, satisfecho, pero dice los pobres en espíritu. No dice el pobre materialmente hablando, dice el pobre en espíritu. Es decir, que tengo humildad, que tengo sencillez, que reconozco. Una persona pobre en espíritu no necesariamente es una persona pobre económicamente hablando. Puede ser una persona con muchas posesiones materiales y ser pobre en espíritu, ser sencilla, ser humilde, se somete a la autoridad de Dios, respeta la autoridad de Dios, sigue el camino de Dios. Eso lo hace bienaventurado, eso lo hace feliz en cuanto a la relación con Dios, pero tiene que vivir separado, como dice este salmo. Es importante que entendamos esto. Hay un contraste, hay una diferencia, hay una separación entre uno y el otro. Por eso el libro dice, por eso te invito, ten tu Biblia, abre y te vas a dar cuenta. El libro de los Salmos está dividido en sí mismo en 5, tiene 5 divisiones, 5 libros. Cuando tú abres tu Biblia y tú ves el Salmo 1, dice libro 1, es la primera sección. Y dice el justo y los pecadores. Le pone un título que no es necesariamente lo original, no es la manera que se escribió, pero esto nos ayuda a entender de qué está hablando el Salmo. Y nos está hablando de dos caminos, de dos personas, de dos diferencias, de un contraste. Y es importante que lo sepas. Y ese hombre bienaventurado no es solamente bienaventurado porque simple y sencillamente está escrito. No, hay razones específicas el por qué es bienaventurado y hay cosas que yo tengo que hacer y cosas que no debo de hacer para ser bienaventurado. En base a lo que acabamos de leer. Bienaventurados, dice el Señor en el libro de Mateo, los mansos. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, de la palabra de Dios. Eso es lo que nos está especificando, que me va a hacer una persona bienaventurada y ser feliz y estar satisfecho en mi relación con Dios. Importante que entendamos esto. Entonces, santo es una persona apartada, es una persona separada para Dios. Hay una separación. Vivimos en este mundo. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan lo dice. Señor, yo no te pido, le está orando a Dios por la iglesia, por los discípulos, y dice, yo no te pido que los quites del mundo, que los separes de este mundo. Te pido, Dios mío, que los guardes. Que aquí convivimos con toda la gente, pero tratamos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, reconociendo que cometemos errores. Bienaventurado. Y nos dice aquí la palabra de Dios, nos dice 3 cosas que no debe de hacer ese que es justo, no debe de hacer esa persona para ser bienaventurada. ¿Cuáles son las 3 cosas que debe de hacer, que no debe de hacer, aquel que conoce de Dios, aquel que tiene relación con Dios, aquel que conoce de Jesucristo, aquel que se somete a la palabra? Nos dice en este salmo 3 cosas que no debe de hacer para ser bienaventurado. Dice bienaventurado, número 1, que no anduvo en consejo de malos. Número 1, vas a ser bienaventurado si no andas
en el consejo de malos, es decir, la mala influencia en tu vida, el consejo malo, el consejo maligno. Nosotros andamos buscando y no sabemos ni con quién, ni en dónde, ni cómo recibimos los diferentes tipos de consejos y no estamos 100% seguros que sea el mejor consejo para tu vida. Cualquier consejo que te diga cómo es posible que tú sigas a Dios, cómo es posible que creas en este libro, que es un libro ya antiguo, cómo es posible que creas en algo espiritual, cómo es posible, es un mal consejo. Es un consejo que te quiere alejar de Dios, es una mala influencia. Eso se refiere a cualquier persona que está causando una mala influencia en tu vida, que te quiere alejar a Dios. Te voy a dar un ejemplo en la palabra de Dios para que veas a lo que me refiero, lo que es esta influencia que puede provocarte que desobedezcas a Dios, que no sigas a Dios, que no te sometas a Dios y por consiguiente que no seas bienaventurado. En el libro de Génesis recordarás la historia perfectamente, el libro de Génesis, capítulo 3. Dios le dio mandamientos tanto al hombre como a la mujer. Les dijo, vas a comer de este fruto, pero no quiero que comas de este especialmente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice que la serpiente, Satanás, el diablo, fíjate muy bien a qué nos referimos, que no anduvo en consejo de malo. Hay gente que te da malo consejo. Cualquier persona que te dé un consejo que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios en los aspectos espirituales, ¿sí? En los aspectos de nuestra vida en relación con Dios. A ese nos referimos. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, Satanás, el diablo, la serpiente, hablándole a la mujer. Fíjate muy bien, cuando Dios ya le había dado mandatos de qué fruto podía comer y de qué fruto no debería de comer, porque si comía iba a haber una consecuencia para ellos. Y viene Satanás que constantemente influye nuestra mente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios le había dicho, vas a morir, y viene la serpiente, no, te doy un consejo, no te va a pasar nada. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. No te pasa nada. Cuando alguien viene y te da ese consejo, no te pasa nada. Generalmente es un mal consejo. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, aquella mala influencia. Ahora tenemos una gran cantidad de personas que en Facebook y en YouTube son de influencia, provocan una influencia sobre nosotros y la gente, miles y cientos de miles están oyendo su consejo, a dónde puedes viajar, qué puedes comprar, qué debes vestir, qué no debes vestir, qué puedes comer. Y ahora eso es a lo que hemos llegado en lugar de venir al consejo de la palabra de Dios. En el libro de Mateo recordarás la historia que dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, capítulo 4 en el libro de Mateo, el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Nuevamente Satanás, el diablo. ¿De dónde viene el mal consejo? ¿De dónde viene la mala influencia? ¿De dónde viene la tentación, el pecado? ¿De dónde viene la maldad? ¿De dónde viene todo lo que es la droga, el alcohol, las inmoralidades sexuales, la pornografía, la prostitución y todo lo que presenta constantemente Satanás, el diablo? De él proviene y viene el mal consejo, por supuesto. Igual que a la mujer, no te pasa nada. Estaba el Señor Jesucristo en el desierto y viene Satanás, el diablo, el tentador, dice, y vino a él el tentador al Señor Jesucristo y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La influencia, la mala influencia, el mal consejo. Después dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La influencia, el consejo, hazlo, no te pasa nada, somos hijos de Dios. Te va a sostener, te va a sacar. Mal consejo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El mal consejo para no seguir a Dios, para no someterte a Dios, para no esperar la bendición de Dios. Acá, lejos de Dios, nos va mejor. Y dice en el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos.
Recuerda lo que iniciamos diciendo, una separación entre la vida que yo debo de llevar como hijo de Dios y la vida que llevaba antes, o que la vida que lleva aquellos que no son un hijo de Dios, que siguen viviendo en pecado y separados de Dios, y nosotros estamos apartados para Dios. Que no anduvo en esa mala influencia. Pero número 2, no solamente le dice que no anduvo en ese consejo, que no escuchó ese consejo, que no obedeció ese consejo, te va a dar la bendición, te va a ser bienaventurado, te va a salvar. El número 2 le dice, ni estuvo en camino de pecadores. Número 2, primero es la influencia. Segundo lugar, ya vemos, es hacerlo. Porque primero pasa la tentación, primero pasa el pensamiento, pero entre el pensamiento y llevarlo al hecho y darle vida al mal, hay un instante, hay un tiempo en el que podemos cambiar, en el que podemos decidir. Pero en este caso dice, ni estuvo en el camino de pecadores. Bienaventurado que no anduvo en consejo, bienaventurado que no estuvo en el camino de pecadores. Solamente hay 2 caminos. En base a la palabra de Dios, solamente existen 2 caminos. En el Evangelio de Mateo nos dice claramente que existen 2 caminos. El camino ancho donde podemos disfrutar, donde podemos hacer todo lo que querramos, donde oímos el consejo malo, donde está toda la influencia de Satanás, todo lo que él te ofrece, toda la diversión, todo el gozo, todo aquello que utilizo y que hago para mi propia satisfacción, alejado de Dios. Pero dice que ese camino ancho me lleva ¿a dónde? A la perdición. Y existe el camino angosto, el camino recto. Camino donde no hay desviaciones, es recto. Porque al fondo, en ese camino recto, podemos ver, como dice el libro de los Hebreos, puesto los ojos en quién, sigamos la carrera, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante en ese camino recto. Puesto los ojos en quién, en la cruz, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es angosto, pero no nos gusta. ¿Por qué? Porque no hay la diversión del mundo. No hay lo que ofrece Satanás, no te pasa nada, salte de ese camino, el consejo malo. Y aquí dice, para ser bienaventurado, dice, no solamente no anduvo, pero no estuvo, solamente hay 2 caminos. Hoy en día vivimos tiempos en que para nosotros todo es normal. Ya en esta actualidad todo es normal, no hay ningún temor de Dios. En nuestra propia opinión no hay problema, no pasa nada, todo está bien, todo este libro es anticuado, la vida cristiana es aburrida. De repente sale por ahí alguien, deportistas, del medio profesional, y hacen una declaración por Dios y dicen que no van a tener relaciones íntimas hasta que se casen. ¿Y qué es lo que va a suceder? Todo el mundo se va a burlar, todo el mundo lo va a criticar, todo el mundo se va a reír de él. ¿Por qué? Porque eso es anticuado. Lo normal es tener relaciones con una, con otra, con 3 personas, es probar, es tomar, es lo que no es tuyo. Pero ese es el camino que dice que yo no debo de andar, no estuve en ese camino, es el consejo de la palabra de Dios. Hemos normalizado, no hay problema. Como Satanás le dijo a la mujer, no te pasa nada, no hay problema, todo el mundo lo hacemos, no sucede nada. Ya estamos acostumbrados a poder vivir de esa manera, y más si crecimos en tradiciones que nunca nos enseñaron la palabra de Dios, que nunca nos aconsejaron, que nunca nos dijeron que hay un Dios que quiere que vivamos de la manera correcta, que tiene mandamientos, que tiene estatutos, que quiere que caminemos recto, con una mirada recta, que nos sometamos a su autoridad, que podemos vivir y disfrutar de la vida como cualquier persona, bajo su autoridad y su voluntad. Pero hoy en día vivimos así, no importa, no te pasa nada, es normal, todos lo hacemos. En cambio, tú tratas de vivir como Dios, te critican, se burlan de ti, se burlan de uno. No quieren hablar con nosotros, no se quieren acercar, pero no importa, porque la recompensa, el galardón que nos espera en Dios es grande. Por eso dijimos, 2 caminos, quieres andar con Dios, vas a llegar a su presencia y pasarás la eternidad con Él. Quieres caminar sin Dios, vas a llegar al lado contrario, vas a pasar la eternidad sin la presencia de Dios. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 14 y versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
¿Te parece? A nosotros nos parece porque lo hemos normalizado. No pasa nada, es normal. Cualquier cosa que hagamos es normal. Todo el mundo lo hace. No importa, estás casado y tienes otra relación. Es normal, todo el mundo lo hace. Al final todos vamos al mismo lugar, no te preocupes. Y la palabra de Dios no nos habla de eso. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho. En tu propia opinión está bien, pero su fin es camino de muerte. Capítulo 16 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. En tu propia opinión todo está bien, en mi propia opinión no hay problema. No hay problema delante de Dios. Pero cuando tú estudias, meditas, aprendes de la palabra de Dios, entendemos, comprendemos que Dios me dice que no anduvo. Bienaventurado el que no anduvo en ese consejo, bienaventurado si no estás en el camino de pecadores, que hay una separación, que tiene que haber una diferencia, que tiene que haber convicción, que tiene que haber ese momento en que tomamos decisiones, o estoy o no estoy con Dios, o camino o no camino con Él. Y de eso nos habla aquí el Salmo. No solamente eso, nos dice lo número 3 que nos dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, 3 cosas que nos dice aquí, que no debemos participar, que nos debemos de separar, que debemos de alejarnos. El consejo de malos, la influencia, el no estuvo en camino de pecadores, el vivirlo, el practicarlo. Y después dice que ni se ha sentado, es decir, ya me convertí, ya cambié. ¿Qué es un escarnecedor? Escarnecedor es alguien que se burla de manera cruel. Es alguien que ultraja, es alguien que ofende, es alguien que rechaza, es alguien que insulta, es alguien que ridiculiza, es alguien que calumnia o afrenta delante de la gente. Ese es un escarnecedor de la palabra de Dios. Y dice, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No lo voy a aceptar. Nos han atacado, nos han criticado, hoy en día un poco diferente. Pero por ejemplo, en México, 20, 25, 30 años atrás, andar con una Biblia en la mano, te veían mal, te criticaban más, te podían atacar, te podían cerrar las puertas, te han ofendido, te han humillado, se han burlado, te han calumniado la gente. Y eso es un escarnecedor. No saben respetar la fe, no saben respetar las decisiones espirituales. A final de cuentas, en algún momento dado, al final de nuestros días, nos vamos a enfrentar todos a Dios. Absolutamente todos nos vamos a enfrentar a Dios. Y ahí le vamos a dar cuentas. Y eso es lo que nos sostiene nuestra fe. Pero en este caso nos está diciendo, bienaventurado el que no se sienta con esos escarnecedores, aquel que hace burla, aquel que crea problemas, aquel que ataca el evangelio. Y que es malo aquellos que no conocen, pero todavía es más malo que nosotros los creyentes dentro del mismo cristianismo, nosotros nos podamos atacar, nosotros nos podamos burlar, nosotros podamos levantar calumnia. Podamos levantar calumnia contra un otro hijo de Dios. Y dice la palabra, bienaventurado el que no anduvo, el que no estuvo y el que no se sentó. 3 cosas que claramente nos está hablando y nos está aconsejando y nos está dirigiendo Dios a no hacer. Y es importante para nosotros porque vamos a ver el contraste ahora cuando ya en el versículo número 2 cambia. Primeramente nos ha dicho lo que no debo de hacer. Primero nos ha dicho la vida de aquel que está separado de Dios. El consejo que nos da de las 3 cosas en este pasaje de la Escritura que no debo de participar, que no debo de hacer, en las que no debo de convivir, en las que debo de rechazar, en las que debo de tener la decisión, el valor y la capacidad de decir no. Quizá para uno que es adulto es mucho más sencillo. Ya llegando a esta edad es mucho más sencillo que alguien te pueda provocar una mala influencia y que tú aceptes solo por el temor de lo que van a decir. Para la gente joven, es para quien es verdaderamente difícil, por el reto, por la presión que te ponen las amistades. Para aquellas parejas jóvenes que tienen amistades del trabajo, amistades de la escuela y que quieres defender tu fe y que quieres cambiar y que se van a burlar de ti y que es una presión porque no sabes qué hacer, si decidir por Dios o decidir por tus amistades, que te cierran la puerta, que te critican. Te voy a decir una cosa. Para terminar, no vamos a poder continuar con la siguiente parte, pero te voy a decir algo que una vez escuché que alguien nos dijo y que lo he visto. Dice que cuando una persona se convierte al evangelio,
Acepta al Señor Jesucristo. La gente te dice, ya te cambiaste de religión. No me cambié de ninguna religión porque nunca tuve una religión. Me convertí al Señor, acepté al Señor, me arrepentí de mi maldad, abrí mi corazón. Entonces esta persona nos decía, cuando tú te conviertes, cuando te haces cristiano, sucede esto. Número 1, la gente te critica. Escarnecedor, la gente se burla de ti. Y ahí está la presión para estas parejas jóvenes, para estos jóvenes viviendo en la escuela y de familia creyente y que tratas de hacer las cosas como dice la Escritura, separado de lo que es el mundo. Quieres ser bendecido, quieres ser bienaventurado, quieres tener la felicidad espiritual, quieres estar satisfecho espiritualmente, pero está la presión que te pone el mundo. Y se burlan y te atacan y ya te cambiaste, ya te prohíben, ya no sabes hacer nada, ya no quieres hacer nada. Y el temor hace que mejor lo sigas, el temor al rechazo, el temor al desprecio. Y es una presión. Pero esta persona nos decía, los primeros 6 meses generalmente se burlan, te atacan, te critican. Porque Satanás está buscando la manera de derribarte, como en la parábola de la semilla, el sembrador. Dependiendo en qué lugar va a caer la semilla, la palabra, en qué corazón, qué tierra. Y que rápidamente por los ataques y la crítica abandonas mejor la palabra de Dios. Pero te repito, me decía, primeramente esos 6 meses te critican, se burlan. Logras pasar esos 6 meses, ¿qué es lo que va a suceder? Te van a observar. Te van a observar, ya resististe la burla, te van a observar y van a estar esperando el momento en que te equivoques, en el momento en que falles, en el momento en que tú solo decidas alejarte. Y número 3 dice, ya después de esos 6 meses, ¿sabes qué es lo que sucede? Te respetan. Te respetan. Porque ya se dieron cuenta de que es en verdad, de que tienes convicción, de que has tomado tu decisión de no andar en ese consejo, de no estar en ese camino y de no sentarte con la gente que se va a burlar del Evangelio. Y entonces te respetan. Y lo he visto. Lo he visto con gente a la que le hemos servido aquí, que se han burlado de ellos, que los han criticado porque dejaron su religión. Y los han observado, han esperado, pero ¿sabes qué hemos visto? Ahora los respetan. Ahora hasta los buscan para pedirles consejo. Ahora los buscan para que abran la Biblia con ellos y les dé algún consejo y les dé alguna enseñanza. Bienaventurado. Bienaventurado. Como lo mencionamos al inicio, por cuestión del tiempo, vamos a detenernos aquí, pero te invito para poder continuar la próxima semana con este salmo. Vamos a ver el contraste. Vamos a ver el cambio, dice el versículo número 2, solamente vimos el 1, donde nos habla las cosas que no hay que hacer, la separación, las decisiones, la convicción que debo de tener para convertirme en bienaventurado. Pero en el versículo número 2 lo vamos a leer en este momento y dice, no anduvo, no estuvo y no se sentó. Y en el versículo 2 dice, sí, no, es decir, el contraste, esto es lo que yo tengo que hacer. Sino que en la ley del Señor está su delicia. En la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este es el contraste. Este es el contraste del que queremos hablar. Este es el contraste. Ahí está la causa y efecto que vamos a ver próxima semana, si Dios nos permite, el resultado entre aquel que no siguió el consejo de Dios, que no meditó en la palabra de Dios, que no se deleitó en la palabra de Dios, y aquel que decidió por Dios. Y vamos a ver que termina el Salmo hablándonos del contraste, qué es el beneficio de seguir a Dios, de deleitarse en su palabra, y cuál es la consecuencia de vivir alejado de Dios. El Salmo lo menciona y lo veremos eso, si Dios permite, la próxima semana. Pero en este momento medita en los primeros versículos, lo que Dios te dice para todos aquellos que somos creyentes. Y para ti, si no eres creyente, no conoces verdaderamente de Dios, no tengas miedo, toma tu decisión, sigue a Dios, no escuches el consejo malo, no escuches el consejo que te dice, te vas a cambiar de religión, te van a prohibir, no escuches ese consejo, escucha lo que Dios te dice, que te está llamando, te está hablando, te está invitando, está tocando la puerta de tu corazón porque quiere que vengas y lo conozcas a Él. Deja esa mala influencia, deja ese mal consejo, sepárate de ese camino que te va a llevar a la perdición, que te va a llevar totalmente a la muerte, como dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Y finalmente no te sientes con aquellos que lo único que hacen es juzgar.
Y eso va a ser bendición para tu vida. Vamos a continuar, te invito por favor que continuemos la siguiente semana para poder finalizar este salmo, pero los invitamos, acompáñanos y ya al final vamos a ver todo junto la bendición que es este primer salmo de la palabra de Dios para nuestras vidas, para tu vida, para mi vida y para todos aquellos que mediten en la palabra de Dios. Vamos a continuar, si Dios lo permite, la próxima semana para concluir en este salmo, pero medita en este momento en lo que hemos compartido, que Dios nos ha hablado, las cosas que no debemos hacer. Gracias y vamos a hacer una oración para despedirnos. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios mío, como dice tu palabra, como dice los salmos, Señor, que podemos presentarnos ante ti con toda la confianza del mundo, Señor, con toda la libertad podemos llegar hasta el trono de la gracia para expresarte nuestra adoración, nuestra gratitud, para poderte cantar a ti, para poderte decir solamente gracias, te adoramos, te amamos, Señor, te glorificamos y no solamente estar pidiendo que nos ayudes en nuestras necesidades, Padre. Bendito seas por los siglos de los siglos. Eres el Dios Todopoderoso, eres el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Eres el que reina con autoridad y mereces toda la honra y mereces toda la gloria y mereces toda la adoración. Bendición para las personas que nos acompañan y Padre, queremos vivir separados. No queremos escuchar el mal consejo, no queremos caminar en el camino de pecadores, ni nos queremos sentar con aquellos que se burlan de tu nombre y se burlan de tu palabra. Queremos deleitarnos en tu palabra y meditar en tu palabra. Gracias, Padre, bendícenos en esta hora, bendice a todos aquellos que nos escuchan y haz la obra a través del poder del Espíritu Santo. Pero gracias, en este momento te glorificamos y te agradecemos por la bendición que nos das de compartir de tu bendita palabra. En tu nombre oramos, Jesús, al Padre, y damos gracias. Amén, amén. Dios lo bendiga, gracias por estar con nosotros. Invitación para el día miércoles, continuamos con el libro de Eclesiastés y de manera especial los invitamos próximo domingo para poder concluir con la segunda parte de este Salmo número 1. Dios le bendiga, bendiciones para todos, gracias.